de un punto A a un punto B, pero no tenemos la condición de energía necesaria, bien sea por la posición o bien sea por la presión, entonces lo que hacemos es instalar una bomba que nos permita llevar el fluido de una menor energía a una mayor energía. Entonces, dice que es el dispositivo que transforma la energía mecánica, es decir, la energía generada por el movimiento. Resulta que estos dispositivos, estas bombas, pues tienen un rotor, un eje, tienen una hélice que permite a través de un movimiento radial, pues generar una energía mecánica. La energía mecánica está asociada al movimiento. Ese movimiento, digamos que genera una fuerza centrípeta, que es esa que permite que el fluido tenga un movimiento con una velocidad uniforme. Y eso genera pues una energía hidráulica, es decir, un aumento de la presión en el fluido. Y ese aumento de la presión pues permite que el fluido pueda seguirse moviendo a través de la tubería y pasando de un punto más bajo pues a un punto más alto. Entonces, por eso se llama energía hidráulica, porque es la energía mecánica que está asociada pues a un motor, ¿cierto? A un eje que por lo general es rotatorio, ¿cierto? Y que a través de ese movimiento pues hay una transformación en ese fluido que le permite aumentar la presión y con eso pues transportar el fluido de un punto A a un punto B, consiguiendo así aumentar la presión o energía cinética del fluido, lo que dice la definición. El impulsor crea una corriente de succión a la entrada. Entonces, hay un concepto muy importante que es el nivel positivo de succión, ¿sí? Que es esa capacidad que tiene la bomba de poder aspirar el fluido, bien sea de un punto más alto o de un punto más bajo, de aspirarlo para entrarlo a su mecanismo o a esa máquina, pues digamos que tiene una carcasa, que tiene un rodete, que tiene un eje, ¿sí? Ahorita vamos a ver los tipos de sistemas de bombeo, pero es muy importante reconocer que la bomba sí tiene una capacidad de succión que puede ser parte de un tanque más abajo o más arriba. ¿Por qué digo más abajo o más arriba? Porque la bomba siempre me marca el nivel de referencia. O sea, la bomba es como el punto cero. O es por debajo puedo hablar más bien por debajo de la bomba o puedo hablar por encima de la bomba. ¿Sí? Entonces, la bomba se ubica en el nivel, ubica mi nivel de referencia y es como si yo tuviera un K0 más 00, por decir algo. ¿Sí? Y el tanque de almacenamiento de donde voy a extraer mi flujo, pues puede estar por debajo de la bomba o puede estar por encima de la bomba. ¿Sí? Ahora bien, la succión de la bomba, que nosotros llamamos capacidad de aspiración de la bomba, pues es una característica netamente de la bomba. Todas la poseen y debe en el sistema de bombeo, en el diseño debe incluirse ese término. Aquí les voy a mostrar una bomba centrífuga, que son las más comunes porque pues hay varios tipos de sistemas de bombeo. Esta es la que tenemos en el laboratorio, si la recuerdan, en el laboratorio que hicimos en clase. Entonces, pues lo que tiene esa bomba pues es su motor, que generalmente pues es eléctrico. Tiene una boca de aspiración, que es por donde entra, digamos que es la que va conectado al tanque. No sé si recuerdan un poco, pues, lo que hicimos en el laboratorio, pero digamos que es la que iba conectado al tanque que estaba en la parte baja del banco de tuberías. Entonces, entraba aquí por la máquina, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues ella puede entrar como de dos formas. Las formas puede ser axial o puede entrar de manera radial. Cuando entra de manera axial,
es que esa entrada pues es paralela al eje y asimismo pues es su salida. En este caso, ella entra de manera paralela y sale perpendicular, o sea que en ese sentido sería radial, ¿sí? Entonces, cuando la tenemos todo el sistema de manera paralela al eje, lo llamamos axial, pero cuando entra paralela al eje, pero sale perpendicular, entonces lo llamamos radial. Entonces, pues tiene su motor, ¿cierto? Ya luego pues tiene sus hélices, esas hélices son las que generan el movimiento, este se llama el eje, y con eso ella puede impulsar, ¿sí? Ella puede impulsar el flujo hasta otro punto más alto. El término bomba generalmente es utilizado para referirse a las máquinas de fluido que transfieren energía. Bueno, algo importante que hay que decir ahí es que este tipo de bombas no cambian la densidad del fluido. Para cambiar la densidad del fluido, pues tenemos que tener variaciones en la temperatura. Este tipo de bombas, pues no debe cambiar la densidad del fluido y de esa manera, digamos, es que pueden funcionar. Tampoco entonces genera el aumento de energía en fluidos que son incompresibles y por lo tanto pues no se altera esa densidad ni el trabajo. Algunos términos básicos pues que hay que conocer para poder hacer diseños de sistemas de bombeo es caudal, que todos ya lo conocemos. El caudal ustedes saben que es el volumen sobre el tiempo. Nosotros medimos como la velocidad del movimiento de la sustancia, ¿cierto? Y bueno, pues es un término que debemos conocer, que podemos trabajarlo en litros por segundo, en metro cúbico por hora o en litro por minuto. La altura de elevación de un líquido, pues los metros que el HM, digámoslo así, es la energía o la capacidad que tiene esa bomba para poder aumentar la altura del fluido, la posición del fluido, pasar de un punto más bajo a un punto más alto. La amplitud de la presión, pues entonces todos sabemos que lo que hacemos cuando tenemos un sistema de bombeo es aumentar la presión, básicamente, y que tenemos dos ecuaciones de presión, peso específico por altura, ¿cierto? O tenemos una fuerza sobre un área, ¿sí? Acá lo que nosotros hacemos es aumentar la presión debida pues a ese peso específico debido a la energía o a la velocidad que me imprime un rodete. La amplitud de la velocidad, bueno, como es un eje que por lo general es circular, ¿cierto? Pues podemos medir las revoluciones por minuto y esas son características que tiene ya más la bomba, ¿no? Cuando tú revisas la bomba, generalmente la buscas con una potencia, también aparecen las características de velocidad máxima, su tamaño, su peso, su HM, es decir, a qué altura puede descargar el caudal. Eso varía, entonces cuánto caudal puede transportar, porque ya tiene, digamos que un rango de valores, puede decirte de 10 a 50 litros por segundo y a una altura de 10, 20, 30, 50 metros, por decir algo. La eficiencia, que la eficiencia pues ya hemos dicho que surgen pérdidas cuando ocurre el transporte del fluido, pérdidas que pueden ser por rozamiento, pérdidas que pueden ser volumétricas, es decir, del caudal en sí mismo, puede perderse caudal, puede tener problemas la bomba, que es, por ejemplo, problemas por cavitación, problemas porque el nivel de aspiración está muy por debajo. Todas esas cosas pues generan que haya unas pérdidas de energía. ¿Respecto de qué? Pues respecto de lo que dijo el diseñador, de lo que él sugirió para su bomba. El rozamiento, por ejemplo, con el eje, con el rodete. Entonces, pues ese tipo de pérdidas pues hace que tenga una eficiencia que esté por debajo. Obviamente se busca que esa eficiencia sea lo más alta posible, ¿no? Pero puede trabajarse en términos del 80%, digamos que es un buen valor. Siempre debemos buscar en un sistema de bombeo una buena eficiencia, es decir, para que nos pase el diseño,
debe estar por encima de los 70, del 80%. Si el diseño es nuevo, imagínate, tiene que ser al 80%, porque a partir de que se ponga en funcionamiento, pues él se va a ir deteriorando, ¿cierto? O no deteriorando, sino que sí va a sufrir pues algunos efectos negativos, ¿sí? O sea, pueden pasar cosas a partir de su ejecución. Entonces, pues al primer momento, pues uno debe trabajar con el 80%. Cuando uno habla de rendimiento volumétrico, pues habla del gasto, de lo que la bomba es capaz de transmitir, de lo que la bomba es capaz de transportar. Y el rendimiento mecánico ya habla en cuanto a la energía, de cuánto es capaz de subir esa bomba, a qué altura es capaz de entregarme ese caudal. Entonces, volumen me habla de caudal y mecánico me habla del HM de la bomba, de la energía de la bomba. Bien, acá tenemos este término que es el NPSH, digamos que en sus siglas es altura neta positiva de aspiración. Y digamos que para poder hacer un diseño es como que uno tiene una lista de chequeo, ¿sí? Y esa lista de chequeo pues nos debe dar positivo en algunas cosas que son básicas o reglamentarias. Y lo primero que debemos revisar es esa altura neta positiva de aspiración, ¿sí? Y se trata de la diferencia entre la presión del líquido en el eje del impulsor y la presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo. Entonces, lo primero de lo que tenemos que hablar como para entender el sistema es, tengo un tanque de almacenamiento, ¿sí? Como el que teníamos en el laboratorio de hidráulica, tenemos un tanque de almacenamiento, tenemos una tubería de aspiración o que nosotros llamamos de succión. Luego de eso tenemos la bomba, ¿cierto? Y luego de eso ya tenemos la tubería, que es como la de descarga, ¿cierto? Entonces, digamos que esos son como las tres grandes partes, la succión, la bomba y la descarga, ¿verdad? Entonces, yo siempre me paro en mi bomba y mi bomba es el K0+00 o el nivel de referencia. Y tengo una altura de succión que es la del tanque de almacenamiento hasta esa bomba, ¿sí? Y pues obviamente va a ser a través de una tubería y va a llegar como al punto donde entra la bomba y eso es lo que llaman acá el eje del impulsor, ¿sí? Entonces, la ecuación de la altura neta positiva de aspiración tiene que ver con la altura neta de aspiración disponible y la altura neta de aspiración requerida. Con esas dos cosas tiene que ver la disponible y la requerida. Entonces vamos a hablar de cada una. ¿Sí? Entonces, antes de eso, pues quería remitirlos como una clasificación de lo que son las bombas hidráulicas. Las bombas hidráulicas tienen muchísimos tipos. Tú las puedes diferenciar por cómo se desarrolla la succión, sobre cómo funciona respecto de sus ejes, sobre cómo entrega el caudal, tipo de fluido, ¿sí? Y bueno, pues acá yo establecí algunas para hacer como un resumen. Entonces, unas son las hidrostáticas y otras son las hidrodinámicas. Entonces, las hidrostáticas las llamamos también bombas de desplazamiento positivo o volumétricas. Esas bombas de desplazamiento positivo generalmente son como intermitentes, ¿sí? Funcionan por golpes. Estas bombas de desplazamiento positivo, como ustedes las ven acá, funcionan por embolos, pueden ser, digamos, que no son continuas, ¿sí? Mientras que las bombas hidrodinámicas son bombas rotodinámicas que funcionan a través de un motor. Su mecanismo es mucho más rápido y es continuo. Las bombas de desplazamiento positivo o volumétricas también dice que están basadas en el principio de la hidrostática, lo que les decía ahorita, en estas máquinas el movimiento del fluido es discontinuo y los procesos de carga y descarga se realizan por válvulas que abren y cierran alternativamente, ¿sí? Por eso es que no es continuo, es como que
sube el pistón y baja, ¿cierto? Entonces, en ese momento en que sube, entra el caudal, cierro, recibo presión, sube, es como ese intervalo, ¿verdad? No es continuo. Mientras que las bombas volumétricas o rotativas, pues entonces como lo que hace es que esa fuerza centrípeta generada por el movimiento del rodete, pues sea continuo. Y obviamente tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Digamos, las bombas de desplazamiento positivo pues pueden transportar fluidos que son más densos, ¿sí? Mientras que las bombas volumétricas o rotodinámicas no. También en cuanto a su capacidad son diferentes, ¿sí? Entonces, las volumétricas, rotativas o rotoestáticas, dice en las que una masa fluida es confinada en uno o varios compartimientos que se desplazan desde la zona de entrada de baja presión hasta las zonas de salida de alta presión. Bombas de paletas, bombas de lóbulos, bombas de engranajes, bombas de tornillo. Entonces acá hay un desplazamiento positivo, ¿cierto? Entonces lo que hace es como que en ese círculo o mientras se genera ese ciclo, pues hay una entrada del fluido. Cuando hay una entrada del fluido se genera pues por este vacío una entrada de aire que me impulsa el caudal hacia arriba. Entonces es intermitente. Esta bomba de embolo de doble efecto también funciona como a través de unos pistones, entra el caudal y ese caudal al entrar genera que aumente la presión y luego se devuelve y hace el mismo recorrido. Bombas de desplazamiento positivo, ¿sí? Bomba de paletas, esta por ejemplo ya funciona con rotores, es una bomba volumétrica, hay una entrada, circula el flujo obviamente con una presión inicial, pero pues este movimiento que es más rápido hace que él salga con mayor impulsión y mayor presión. Entonces está transformando esta energía que es mecánica, que estaba por el movimiento, en una energía hidráulica, en una energía de presión, que lo que hace es llevar el flujo a un punto más alto. Entonces de aquí lo aspiro, gira a través del eje de sus paletas rotatorias y impulsa el fluido. Este es de tipo axial. ¿Por qué es de tipo axial? Porque tiene su entrada paralela, ¿sí? Y de la misma forma va a terminar su salida. Acá tenemos una bomba peristáltica, también tenemos la entrada, ¿cierto? Este movimiento es el que genera que el flujo se transporte de un punto a otro, lo va llevando. Entonces, bueno, la aspiración y la impulsión, que son las dos partes que les digo que es importante reconocer. Esta es una bomba de desplazamiento positivo y bueno, aquí como unas ventajas y desventajas o cuando utilizamos una y cuando utilizamos la otra, ¿no? Entonces las bombas de desplazamiento positivo generalmente nos llevan caudales pequeñitos, por eso no son tan usadas, pero pueden alcanzar altas presiones y los líquidos que transporta deben ser limpios. Las bombas de desplazamiento no positivo, o sea, las bombas centrífugas, o sea, las bombas volumétricas o rotodinámicas, nos pueden llevar volúmenes pequeños y medianos. Nos llevan a altas presiones y son capaces de llevar líquidos más viscosos o líquidos que de pronto tengan alguna partícula adicional. Claro que hay algunas bombas especiales para otros tipos de fluidos, por ejemplo, se utilizan mucho en la industria de los alimentos, en la industria del petróleo, ¿cierto? O hasta para poder aspirar sustancias con partículas microscópicas, pero que son como mugre y que pueden generar daños en una bomba que sea únicamente para agua potable, que son, por ejemplo, las bombas que aspiran agua de las piscinas o las bombas que nos permitan hacer limpieza de alcantarillados, ¿sí? Entonces ya tienen unas características especiales, pero pues también las hay. Esta es una bomba centrífuga, que es la más utilizada. Nosotros vamos a hablar de esta bomba porque generalmente es la que utilizamos en los sistemas a presión. Estas bombas nos permiten a nosotros llevar caudales hasta 100, 200, 300 metros. Entonces,
Generalmente son las que utilizamos para conjuntos residenciales, generalmente son las que utilizamos para poner en hoteles, industrias, centros comerciales, no solamente para agua, sino por ejemplo aires acondicionados, son muy utilizadas, ascensores, ¿sí? Ese tipo de elementos. Entonces, la bomba centrífuga, la definición es la bomba que aprovecha el movimiento de rotación de una rueda con paletas, pues estos son como las paletas, y inserida en el cuerpo de la bomba misma. Bueno, esto nosotros lo llamamos rodete, pues a estos, eso que genera el movimiento, y esto de acá afuera, pues que no nos permite ver todo el sistema, lo llamamos la carcasa. El rodete alcanzando alta velocidad proyecta hacia afuera el agua anteriormente aspirada gracias a la fuerza centrífuga que desarrolla. O sea, la fuerza centrífuga, acuérdense que es la fuerza generada por el movimiento y que es uniforme, que se mantiene constante. Que en desarrollo, encanalando el líquido, el cuerpo fijo y luego en el tubo de envío, o sea, en la descarga. Entonces tiene dos partes, la succión, ¿cierto? La aspiración y ya la parte de la descarga. Bueno, acá esta bomba, entonces, ¿cierto? La aspiración entra por el rodete y tiene su salida y es de tipo radial. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo definir cuál es la bomba apta para mi sistema, no? Es lo que debe diseñar el ingeniero. El ingeniero debe saber cuál es la bomba que es la necesaria, que es la apta, que es la óptima para el funcionamiento de las condiciones del sistema que yo tengo, las necesidades que yo requiero. ¿Cuál bomba vamos a comprar? No lo dice el señor de la ferretería, no lo dice el señor de la finca, lo dice el ingeniero a través de un diseño, que es lo que ustedes van a aprender hoy. Las bombas deben seleccionarse según el concepto del trabajo a realizar. Es decir, ¿cuál es la presión máxima de trabajo que yo requiero? ¿Cuál es la altura a la que yo necesito llevar mi caudal? ¿Cuál es el caudal que yo necesito llevar? ¿Cuál es el caudal que yo necesito trabajar? ¿Cuál es el rendimiento de la bomba que yo requiero? Bueno, además debe ser una bomba que sea de fácil mantenimiento y bueno, también el tema de la energía requería en la fase de arranque, porque pues ustedes saben que hay algunas bombas que demandan mucha energía, pero hay zonas rurales que digamos no tienen esa capacidad, entonces pues no nos podría funcionar, ¿cierto? Entonces también cuál es la energía que yo requiero para que funcione ese sistema de bombeo. Bueno, acá les voy a exponer pues algunas formas de poder ver o de poder mostrar en los planos donde hay sistemas de bombeo. Algunos los revisaron cuando trabajamos el sistema de tuberías a presión. Inicialmente, pues entonces que algunos ejercicios que me llevaron, algunos planos pues tenían estos esquemitas, ¿no? Otros sí funcionaban totalmente por gravedad, entonces para esos pues les voy a mostrar, esta es una bomba hidráulica regulada, o sea que yo puedo abrir o cerrar. Esta ya es la bomba hidráulica que puede funcionar dependiendo de la necesidad y con un tipo de sistema es decir, que me detecta la necesidad o no de ella, entonces se prende o se apaga inmediatamente. La bomba centrífuga, una bomba de desplazamiento positivo, una bomba rotativa, bombas reciprocantes, entonces esa es alguna de las simbologías que nosotros encontramos en los planos. ¿Qué otra cosa es importante de las bombas? Cuando yo reviso la bomba que requiero, que tengo mi caudal determinado, mi HM, pues yo debo conocer la altura y esa altura pues está dada generalmente en la curva característica de la bomba, que es un manual que me entrega el fabricante, es decir, cuando el fabricante hace su bomba, él tiene una ficha técnica y hay muchas fabricantes de bombas importantes. En Colombia, por ejemplo, conocemos Pedrolo, conocemos IHM, son como las más comunes.
¿sí? Entonces ellos nos entregan como un catálogo y nos dicen, si su bomba es con una tubería de aspiración de diámetro tal, pues entonces tanto caudal es capaz de llevarlo a determinada altura. Pero si el diámetro de aspiración es este otro, pues entonces es capaz de llevarlo a determinada altura. O por ejemplo, como está acá, si su bomba está trabajando con una velocidad de 960 revoluciones por minuto o 800 revoluciones por minuto, es decir, dependiendo de la capacidad del motor de la bomba que nosotros decidamos elegir, pues ella nos va a aspirar un volumen de caudal y nos lo va a entregar a determinada altura. Es un rango, ¿sí? Digamos, esta de 720 revoluciones por minuto, pues la mínima sería a una altura de 10, pero fíjate que, y eso sería para 200 litros por segundo, más o menos. Sí, un poquito más, 200, digamos que 220, ¿cierto? Litros por segundo nos lo lleva a 10 metros. Pero si estamos hablando de 100 litros por segundo, pues ella sería capaz de llevarnos ese caudal a 20 metros. ¿Sí ves? O sea, es un rango que tú vas manejando. Entre más caudal quieras, menos altura te lleva. Y fíjate que si la bomba es más potente, que estas velocidades son revoluciones por minuto, fíjate que acaban de 960, acá hay 640, pues entre más potente sea el motor, pues mejor va a ser la condición o la altura a la que me va a llevar el caudal. Eso no quiere decir que sea bueno comprar pues la bomba más potente, eso es como cuando uno diseña un concreto que la mejor resistencia pues es lo óptimo para el diseño. No, depende de las condiciones, de lo que tú requieras, porque para qué voy a comprar pues una bomba con unas características pues asombrosas si no la necesito, pues entonces en ese caso la eficiencia también va a bajar, ¿sí? Sino que es cuál es la óptima y ahí siempre ha estado como, eso es lo que busca el ingeniero siempre busca diseñar la condición óptima en su geometría, en el tipo de caudal, cuál es la bomba que de verdad no va a hacer gastar más recursos, sino que va a ser la bomba que requiere mi sistema y que va a funcionar bien, la condición óptima. Entonces, bueno, acá esto es con la velocidad como con la potencia del motor. Este es el rendimiento que yo busco. Entonces, pues el rendimiento acá está por encima del 50%. Entonces, esta va a funcionar con un 40, este con un 60, con un 80. Generalmente el rendimiento lo calculamos. Este es con la potencia de la bomba, pues igual que el de las revoluciones por minuto, solo que acá te dice cuál es, a través de esta gráfica, cuando tú entras con el caudal, miras la velocidad que requieres, te dice cuál es la potencia de la bomba que debes comprar. Entonces, en el comercialmente, pues tú debes ir con la potencia de la bomba. Lo que no te van a preguntar, pues generalmente uno sí puede ir a preguntar como que una bomba que me suba una carga de caudal de 200 litros a 20 metros. Pero esa no debería ser la pregunta que hace el diseñador. Esa es la pregunta de pronto que hace una persona que no tiene conocimiento del tema. Nosotros buscamos una bomba con una potencia determinada, porque yo ya sé cuáles son las condiciones que requiero, ¿sí? Y bueno, y esta que relaciona el caudal con la altura. Y bueno, acá, entonces, dependiendo de cuál es el caudal, de cuál es la altura que yo requiero, pues me dice cuál es la eficiencia o el rendimiento con el que está trabajando. Esto es lo ideal, o sea, lo ideal es que yo sepa cuál es mi caudal, la altura que requiero y me dice, ah, vea, si usted necesita llevar ese caudal a esa altura, pues acá mira, el rendimiento tuyo va a ser del 74%. Ah, perfecto. Entonces necesito una bomba que tenga esta potencia, ¿cierto? Cuando calculamos en la ecuación de potencia, la ecuación de potencia, ¿sí? Entonces, bueno, esos son algunos términos, ¿no? Entonces, la altura, la potencia, el caudal, la velocidad, el rendimiento. Y eso se puede ver en la curva característica de la bomba, que de dónde sacamos la curva característica de la bomba, ya se los dije, ¿no? Del diseñador. El diseñador es el que me lo entrega. Ahorita les muestro cómo pueden entrar a una página para que revisen eh, cómo la pueden descargar, pues, y la pueden ver ahí porque uno pues la puede ver en línea.
La curva de operación de la bomba, entonces lo que nos indica es esa bomba, digamos acá hay varias bombas, porque la pregunta sería, bueno, ingeniera, pero ¿por qué hay tantas lineecitas acá? Bueno, porque son para una misma curva, digamos de la misma fábrica, digamos IHM tiene ese tipo de bomba, pero con un diámetro de impulsión de 483, de 515, de 549, a veces son hasta 2 diámetros, con un diámetro succiona y con otro diámetro más grande descarga, ¿sí? Mira, estos son diámetros de impulsión, o sea, que son los diámetros de descarga, ¿ya? Esta es la máxima eficiencia, que son estas que van como en U, y esta es la curva de operación de la bomba. ¿Qué quiere decir? Pues que esta curva es la que me indica a la altura que yo quiero llevar mi caudal y que está asociada pues a un caudal. El caudal puede estar en litros por segundo, en galones por minuto, y ya tendríamos que hacer las conversiones en metros cúbicos sobre segundo. Generalmente trabaja litros por segundo y galones por minuto. Las bombas pueden ser chinas por lo general, entonces trabajan en el sistema internacional. Y aquí entonces vamos a hablar del NPSH, que les decía que es la capacidad de succión disponible de la bomba. Y voy a leer la definición: depende solamente de las características de la bomba. Siempre es positivo y cambia según el caudal y el número de revoluciones del motor. Entonces, les decía que había el NPSH requerido y el NPSH disponible. Entonces, es la primera condición de diseño que yo debo tener en cuenta. ¿Cuál es el NPSH que yo requiero y cuál es el NPSH que está disponible? Entonces, el requerido es una característica de la bomba, es decir, que yo voy a tener que buscar en la documentación que me entrega el fabricante cuál es el NPSH que requiere esa bomba, ¿sí? Bueno, depende solamente de las características de la bomba. ¿Cuáles son las características de la bomba? Ah, bueno, su potencia, las velocidades o las revoluciones por minuto con las que trabaja, ¿cierto? Dice que siempre es positivo, entonces eso porque ustedes siempre me hacen ese tipo de preguntas. Profe, puede ser negativo, pues entonces siempre es positivo y cambia según el caudal. Ah, ok, entonces dependiendo del caudal que yo quiera transportar, pues yo tengo que buscar cuál es el NPSH que corresponde para esa bomba. O sea, no es un valor único, sino que dependiendo del caudal que yo quiera transportar, pues ese NPSH va variando. Entonces acá está. No sé si lo logran ver bien. Ahí, mejor. Entonces, acá tienen el NPSH en metros, es en metros, y tú entras, digamos, estos galones por minuto y estos litros por segundo. Entonces, entras acá, ¿cierto? Y ahí donde corta, porque digamos que tu caudal es de 25 litros por segundo, el caudal que quieres transportar es de 25 litros por segundo, y ahí donde cortas, pues te vas derechito y miras, mi NPSH requerido es de 3 metros, tal vez, ¿ok? Entonces, de 3 metros. Fíjense que los sistemas de bombeo todos son como un método gráfico, porque debes basarte en la información que te entrega el fabricante. Entonces, este es un método gráfico, netamente, simplemente te paras, pones una línea y luego aquí la otra y revisas en esta escala cuál es el valor que tienes. Ese sería el NPSH requerido. Entonces, depende del caudal, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, este es para este diámetro. Entonces, esta gráfica tal vez pueda tener otras líneas acá. Entonces, cuando yo revise mi bomba, pues tengo que mirar cuál es la referencia y cuál es mi diámetro de aspiración o cuál es mi diámetro de descarga, ¿sí? Muy bien. Y el otro es el NPSH disponible y es el que está disponible a la entrada de la brida de aspiración y debe calcularse. Entonces ya ese sí depende de las características de mi sistema, de las condiciones que yo tenga en mi sistema. Pero antes de eso, pues es preciso que yo les cuente que existen dos tipos de sistemas de bombeo. Vamos a arreglar esto. Acá. Entonces existen dos tipos de sistemas de bombeo. Entonces,
Algo así que tienen que tener súper claro que no se les puede olvidar es que, y vuelvo y lo repito porque ya lo había dicho, es que el nivel de referencia siempre es desde la bomba, o sea, ese es mi punto cero. Y a partir de él, pues yo puedo estar por encima del nivel de aspiración o puede estar por debajo. No sé si ven la diferencia, si no, revísenlo bien. O sea, uno es que la aspiración está arriba del cero, o sea, es positiva, y otro es que está por debajo del cero, que si yo estuviera hablando pues de un plano de referencia, pues esto sería negativo, o sea, sería en el menos, ¿ok? Entonces, existen esos dos tipos. Generalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues que está por debajo. Ustedes saben que si yo capto, por ejemplo, de un río, de una quebrada, pues tendría que estar por debajo. Pero si yo inicialmente lo que hago es traer mi caudal hasta un tanque, un depósito, alejarlo de la margen del río, de la quebrada, pues ya lo podría hacer más altico y colocar mi sistema de bombeo por debajo. Eso hace que no sufra tanto mi sistema, porque es que ¿qué pasa? Si yo no calculo un nivel positivo de succión o de aspiración o no lo tengo en cuenta, lo que probablemente puede suceder es que haya cavitación, ¿sí? ¿Y qué es la cavitación? La formación de burbujas al interior del sistema. Entonces, cuando yo no tengo la presión suficiente a la entrada, pues se alcanza una presión mínima que hace que el agua entre, pero con burbujitas, ¿sí? Y cuando ya acá vuelve como a aumentar su presión, como a regularse, pues esas burbujas que van a hacer, ¡tac!, van a estallar. Ese estallido lo que va a generar es que se dañe mi carcasa o se dañe mi rodete o que se dañe mi eje, ¿ya? Porque pues esa presión ejerce una fuerza, ¿sí? Entonces, eso es lo que me genera una presión a la entrada muy bajita. Cuando yo tengo una aspiración excesiva, pues la presión a la entrada es muy baja y esa presión baja pues genera lo que nosotros llamamos una tensión de vapor. Y esa tensión de vapor es lo que produce las burbujas y la producción de burbujas pues hace que después exploten y que se exploten luego generan cavitación. Esa cavitación genera daños en el sistema, quiere decir que la bomba no va a durar tanto tiempo como nosotros pensábamos que iba a durar y eso digamos que no lo cubre la garantía de la bomba y va a generar pues más pérdidas en mi sistema, o sea, quiere decir que no va a ser tan eficiente o no va a tener el rendimiento que yo inicialmente diseñé que iba a tener, ¿sí? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Entonces, acá demarcan una altura A. Entonces, esta es negativa y si ven, esta es positiva. Pues acá estoy a flujo libre, generalmente los tanques son abiertos, eso quiere decir que mi presión inicial en este punto sería 0, y luego lo otro que debo tener en cuenta es hasta dónde entrego, cuál es mi altura de entrega. Entonces, fíjense que mi altura de entrega está aquí en mi manguera. ¿Se acuerdan que ustedes también cuando hacían el ejercicio, yo les decía, por favor, no muevan la manguera y quédense ahí quieticos, ¿cierto? Porque si ustedes la mueven, pues no va a estar ese Z2 demarcado. Por eso les decía a la persona que tenía la manguera, quédate ahí, es en esa posición y medíamos ese Z2, ¿sí? Porque si movíamos la altura de la manguera, porque algunos, cuando hicimos el ejercicio, me decían, ingeniera, ¿el Z2 es la lámina de agua? No, y el Z2 era esta salida, precisamente, ¿cierto? Entonces, ahí es la altura como a la que sale mi fluido. Ese es mi Z2. Y en este caso, pues me va a demarcar la altura de descarga, ¿sí? La altura de descarga que va a ir de este punto, que es el eje de mi bomba, hasta este punto. Y en este caso, pues va a ir de este punto, que es el eje de mi bomba, hasta este punto. Esa sería la altura de descarga. Entonces, de nuevo, succión, descarga, ¿sí? Y bueno, esas alturas que están viendo ahí. Entonces, ¿cómo lo calculo? Entonces, bueno, los nombres, ¿no? Entonces, este se llama en carga y este se llama en aspiración, o sea, tipos de sistemas de bombeo. En carga cuando estoy
por encima del nivel de referencia de la bomba, o en aspiración cuando estoy por debajo del nivel de referencia de la bomba. Entonces, en carga, ¿cómo es mi ecuación? Es decir, cuando estoy por encima del nivel de referencia de la bomba. 10 a la 5 por la presión del tanque menos la presión de vapor sobre la densidad por la gravedad. Todos estos términos ya los conocemos, pero ya les voy a aclarar cómo qué significa cada uno. Más HA, que HA lo vimos en la diapositiva anterior, pues es esa altura de aspiración, ¿sí? Menos HA, que son las pérdidas de la tubería o las pérdidas de energía en esa tubería. ¿En cuál tubería? Pues en este pedacito que tenemos acá. En el laboratorio también lo calculamos. El ICET nos ayudó a dibujarlo, pues ya dibujó toda esta partecita hasta llegar a la bomba, ¿sí? Entonces, las pérdidas que se generaban ahí, que tenía hasta accesorios y todo, esas pérdidas generadas, pues son estas que nosotros tenemos acá, HA. Listo. Pero digamos que, ¿cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones? En la de en carga y la de en aspiración. El signo. Fíjense que acá esta es positiva porque está en carga y la de aspiración es negativa. Y todo tiene que ver con el plano de bombeo. ¿Sí ven? Pues esta es negativa porque es más fácil que lo entiendan así a que se lo memoricen, me parece a mí. Entonces, negativa porque nosotros ya sabemos que cuando está por debajo del cero, el número es negativo. Entonces, en este caso, sería menos HA. Y bueno, menos las pérdidas en esa tubería, que van a ser pérdidas por accesorios o pérdidas por fricción. Igual, puedes transformar esos accesorios en una longitud equivalente. Muy importante aquí en esta ecuación las unidades, o sea, son esas unidades las que están determinadas. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando tenemos estos numeritos así, pues estos numeritos así generalmente nos hablan de factores de conversión. Por eso es que no, como que a veces no entendemos, pero profe, ¿por qué va? Que es una pregunta muy común en Hassen, que en el ejercicio que me enviaron, otra vez tienen problemas con las unidades, ¿sí? Porque en la ecuación de Hassen, por ejemplo, trabajaron caudal en metros cúbicos sobre segundo algunos, y eso ya está superado. Entonces, lo mismo pasa acá. O sea, este coeficiente es un valor de conversión, o sea, que tienen que trabajar las unidades como está dada acá en la ecuación. Y entonces, ¿cuáles son esas unidades? La presión de vapor va a estar dada en bar, ¿sí? La presión del tanque en las mismas unidades. ¿Qué pasa? Que pues esta presión del tanque generalmente es la presión atmosférica. Entonces, en este caso la tomamos como cero, ¿sí? Entonces ahí no van a tener problema, a menos de que el tanque esté cerrado y pues haya una presión. La presión de vapor del líquido depende de la temperatura y está en bar, perdón. Entonces acá está la tablita para poder hallar esa presión de vapor. Me voy a devolver. Entonces, por los que no lo tienen claro, este es un factor de conversión, o sea que siempre va a quedar ahí, quietico. Esta es la presión inicial o en el tanque de donde traigo mi aspiración, donde traigo mi succión, ¿sí? Entonces, esa es la presión, que generalmente debe estar dada ¿en qué? En bar. Que si es la presión en un tanque que está descubierto, pues entonces mi presión va a ser cero, ¿sí? Menos la presión de vapor. Entonces, esta presión de vapor depende de la temperatura de mi fluido, de mi sustancia, y la puedo determinar en la tabla que les pongo a continuación. Entonces, si está a 0, a 4, a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, a 60, a 80. Si no tenemos ahí, ustedes ya saben que pueden interpolar. Y acá me da la tensión de vapor en metros columna agua. O sea que si yo tuviera que trabajar en la ecuación anterior, tendría que pasar esos metros columna agua a bar. Y un bar son 10 metros columna agua, que ustedes ya se la saben de memoria. Y acá me habla de la densidad. Realmente, de verdad, generalmente siempre trabajamos los 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
sea, por lo general esta unidad, digamos que no varía ahí por la temperatura, pero bueno, ya está. Ustedes saben que si cambia la temperatura, pues esa densidad va a cambiar y van a tener que trabajar pues el peso específico del agua en esa temperatura, que eso ya también lo saben sacar, de las tablitas lo saben sacar desde que vieron mecánica de fluidos. Bueno. Este HA, que es la altura de aspiración, que está en metros, que ya le expliqué, y este HA son las pérdidas de carga que se producen en los tramos de aspiración en metros. Ya también lo expliqué, pérdidas por fricción o pérdidas localizadas. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos a ir con el ejemplo. Dice, se desea bombear agua a una temperatura de 10 grados centígrados, contenida en un depósito al aire libre. La altura de aspiración es de 4 metros y la presión atmosférica ejercida sobre la superficie del líquido es de 1 bar. La pérdida de carga en la línea de aspiración con válvula de retención se estima en 1.7 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el NPSH disponible, ¿cierto? Porque el requerido me lo da mi bomba. Entonces, ¿qué digo? Que tengo que tener la presión inicial. Resulta que ellos no tienen la presión atmosférica, sino que tienen 1 bar. Con esa es la que vamos a arrancar. Entonces yo lo coloco acá 1 bar, porque eso es lo que dice mi ejercicio. Dice, y la presión atmosférica ejercida sobre la superficie del líquido es de 1 bar. Entonces va acá 1 bar. Luego que tengo la presión de vapor. Entonces, ¿dónde busco la presión de vapor? Con mi tabla. Dice, se desea bombear agua a una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces me voy a mi tabla, busco 10 grados centígrados y esa es mi tensión de vapor, va a ser de 0.12, pero metros columna agua. Entonces, para pasarlo a bar, lo que hago es dividir entre 10 y eso me va a quedar 0.012 bar. Entonces, esa va a ser la presión de vapor. Entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que sería la densidad, por la gravedad, que sería 9.806 metros sobre segundo cuadrado. Esta densidad me habla del peso específico, para que no nos confundamos ahí, el peso específico. Menos los 4 metros, que es mi altura de aspiración. Fíjense que está por debajo, ¿no? O sea, que es negativo. Mira dónde está la bomba, o sea, que es negativo. Menos 4. Y acá ya, pues ellos calcularon las pérdidas, ¿no? Entonces, al calcular las pérdidas, simplemente lo que hago es restarlas. Y eso me da un NPSH disponible, pues hago la operación, primero mi multiplicación, luego resto y resto, me da 4.37 metros. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué es lo que debo verificar ahora? Si o lo que debo buscar, pues debo buscar una bomba que el requerido sea este valor más 5. Acuérdense la ecuación general. Voy a mostrar que estaba más adelante. Miren, el NPSH disponible debe ser mayor o igual al NPSH requerido más 0.5. O sea que mi bomba, cuando yo entre allá a la gráfica con el caudal, ¿cierto? Me va a dar un NPSH disponible. O sea que ese valor de NPSH disponible dado por la bomba debe ser mayor o igual al que yo requiero más 0.5, que ya lo he calculado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? ¿Pero me están escuchando? Sí, 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 señora. señora. Sí, señora. Me siento hablando sola con el computador, pero bueno. Bueno, muy Poner bien. la cámara. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ya es lo primero que debo verificar, ¿sí? Eso es lo primero que debo verificar y en el diseño pues ustedes pueden colocar disponibilidad de NPCH requerido y colocan sus fórmulas y colocan sus resultados y como que lo chequean, ok.
Eso es lo que deben mirar en la bomba. Luego, lo que tenemos que hacer es definir mi Z1, mi Z2, cuál es la altura de succión, cuál es la altura de descarga. Entonces yo acá pues puse los dos tipos de sistemas, ¿sí? Entonces acá están. Este que es de aspiración por encima y el otro que es de aspiración por debajo. Este que es el de carga, ¿cierto? Entonces tengo mi posición 1 acá, ¿cierto? Tengo mi tubería. Fíjate que ya en el diseño ya no me ocupo como de esta parte, yo me ocupo es más de esta parte. Por eso cuando hacían la línea de energía, pues yo inicialmente entraba con estas pérdidas acá, pero para la bomba realmente ya no son interesantes. La bomba arranca con esto, pero cuando yo hago la revisión del NPSH, ya después me paro como de este punto hasta acá. Entonces ya diseñé esta parte. Ya vi que cumplía mi bomba con el NPSH. Ahora voy a diseñar esta parte de acá, que es el tema de la descarga, que es el tema de hasta dónde quiero impulsar mi fluido. Y para eso lo voy a explicar con la ecuación de energía, que sé que ya la conocemos y se me hace que es mucho más fácil. Porque generalmente en los libros ustedes ven esta ecuación y entonces no la entienden muy bien, pero les voy a decir de dónde sale. Entonces, ustedes ya entienden que es mi posición 1, luego el HM de la bomba más HM, luego mi posición 2 o Z2 más las pérdidas totales. ¿Cuáles pérdidas totales? Únicamente tengo en cuenta de aquí para acá. ¿Qué pueden haber? Bueno, pueden haber, esto puede tener un filtro acá, esto puede tener acá una válvula, puede que yo quiera reducir mi diámetro en un punto específico, puede tener más de 2 codos, entonces, esos son los accesorios, ¿no? Entonces, Ingeniero, señor. ingeniero, una pregunta. También pueden haber pérdidas Uy, te escucho accesorios. mal. ¿Podrían haber pérdidas por fricción o solo por accesorios? No, claro, pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios, por eso hablo de pérdidas totales. ¿Cuáles serían las pérdidas por fricción en toda esta longitud? En toda esta longitud. Entonces debo sumar esta longitud más esta longitud, debo hallar mi coeficiente de fricción, igual que lo hicimos en los ejercicios anteriores, con la ecuación de Colebrook, con la ecuación de flujo turbulento rugoso. También puedo determinar esas pérdidas por fricción con la ecuación de Hassen. ¿Sí? Pero entonces siempre pérdidas por fricción y pérdidas localizadas. Lo que podría pasar es que solo tuviéramos que calcular pérdidas por fricción, pero ni siquiera no porque no hay accesorios, sino porque trabajamos esos accesorios como una longitud equivalente, que es lo que yo les recomiendo, convertir esos accesorios en longitudes equivalentes. Entonces ahí tendríamos Z1 más el HM de la bomba igual a Z2 más las pérdidas totales, ¿cierto? Entonces, HM es igual a Z1. Ese Z1 es positivo porque está por encima de la bomba. Entonces, ¿qué va a pasar con ese Z1? Si yo quiero despejar mi HM, que es lo que realmente yo quiero encontrar, pues de positivo va a pasar a negativo. Ese Z2 pues lo voy a mantener ahí quieto, que es la altura a la que yo quiero hacer mi descarga, más HT, que son las pérdidas totales del sistema. Vuelvo y repito, por fricción o por accesorios. Entonces, esta ecuación, ¿en qué se convierte? En que HM es igual a HT más C por Q al cuadrado más C por K al cuadrado. HT, ¿por qué? Fíjate que yo acá tengo una simbología, ya ahorita pues les coloqué como una diapositiva con las definiciones para cuando repasen, pero pues esta H con esta S como subíndice, lo que me dice es la altura de succión, altura de succión. Y de este punto hacia acá, esta es la altura de descarga. Y mi HT o mi altura total, entonces es como la diferencia, ¿no? De esta altura de descarga menos HS. Fíjate, acá está, ¿sí? Sería mi Z2 completito menos mi Z1. Esa sería mi HT. Entonces, por eso la pongo acá.
mi HT. Mi HT para este sistema es la altura de descarga menos la altura de succión. Entonces ya, por eso voy a poner aquí HT. Y más C por Q al cuadrado. ¿Esto a qué me está haciendo referencia? Bueno, vamos a volver a tocarla, aunque en las clases anteriores lo repetí muchísimo, yo pienso que hice mucho énfasis en eso, y es que esa C es el coeficiente de la ecuación de Hassen o de Darcy, ¿cierto? O sea, esa ecuación que ya no sabemos de memoria de 0.0827 por F, ¿cierto? Por L sobre el diámetro a la 5, cuando estoy hablando de Darcy-Weisbach, o 1.6 por 10 a la 5 por la longitud sobre el diámetro a la 1, sobre el diámetro por el CH a la 1.85 por el diámetro a la 4.87 es la cosa, ese sería mi C, ¿cierto? Ese ya lo conocemos. Y bueno, acá puse Q al cuadrado, pues en realidad sería Q a la N, ¿no? Acá si estuviera trabajando Darcy, realmente nosotros casi que siempre en el diseño trabajamos con Darcy porque tiene más en cuenta las condiciones físicas del clima, las condiciones reales de la zona. Hassen es más empírico. Entonces es este C. Caudal, bueno, al cuadrado, 1.85 dependiendo si usan la ecuación de Hassen o de Darcy, más CK, bueno, este K debió quedarme como un subíndice acá, que sería el C para las pérdidas localizadas y de nuevo por Q al cuadrado o Q a la 1.85 si están trabajando con la ecuación de Hassen. Entonces, esto es el equivalente a ¿qué? Pues a las pérdidas totales, ¿sí? O sea, a las pérdidas por fricción y a las pérdidas localizadas. En este otro tipo de sistema, entonces voy a tener de nuevo mi altura de succión, pero fíjense que la altura de succión ya va a ser negativa, va a ser menos, y aquí la altura de descarga. Entonces, otra vez, voy con el planteamiento de mi ecuación de energía que ya lo conozco. Un Z1, que es negativo, menos Z1, más el HM de la bomba, igual a Z2, que es la altura de mi descarga, más las pérdidas totales. Voy a despejar el HM. Como este Z1 es negativo, pues pasa a positivo, ¿cierto? Entonces, Z2 más Z1 más las pérdidas totales. Entonces, HM es igual a HT. Pero aquí, ¿quién viene siendo HT? Pues HT viene siendo la suma de HS más HD, ¿sí? Entonces, acá lo podríamos, bueno, sí, la suma de Z2 más Z1. O sea, aquí sí va completico, ¿sí? Z2 más Z1. Ese sería HT. Más C, el coeficiente de Hassen o de Darcy para las pérdidas, Q, pues caudal al cuadrado o 1.85, pues dependiendo de la ecuación que utilice, y esta es mi pérdida localizada o mi pérdida por accesorios. Bueno, estas son las definiciones, por si no les quedó claro, olvidan algo. Carga estática de descarga es la distancia vertical desde el plano de bombeo hasta la superficie libre del líquido en el tanque del depósito de descarga, hasta la superficie libre del líquido en el tanque de descarga, sino la altura a la que entrega mi manguera, ¿no? O mi tubería, pues. Carga estática de succión es la distancia vertical entre el plano de bombeo y la superficie del líquido en el depósito de succión. Entonces, la carga estática total, que es la que teníamos en la ecuación de allí, puede ser HD menos HS o HD más HS, ¿cierto? Dependiendo del tipo de sistema que yo esté trabajando. Y acá, pues, la misma ecuación que ya planteé, C más K, que se volvió común acá, por caudal al cuadrado. Esta es la ecuación que encuentran en los libros, HT más A por Q al cuadrado. Esa es la ecuación que ustedes encuentran ahí. Siendo H igual a la carga dinámica de la bomba. Este es mi HM y es el mismo que va en esa ecuación de potencia. Realmente eso es lo que yo quiero encontrar, porque yo mi peso específico, bueno, lo sé, el caudal también porque tengo mi requerimiento, pero realmente la necesidad que yo tengo cuando diseño un sistema de bombeo es mi HM.
La curva del sistema. Entonces, la curva del sistema, ya lo expliqué un poquito cuando hice la introducción, representa la energía que la máquina puede suministrar. Representa la energía que la máquina puede suministrar. O sea, el fabricante llega y hace una gráfica y dice, mira, con este caudal puedes llevarlo a esta altura. Lo que pasa es que no es simplemente altura, que es lo que podría pensar cualquier persona que no esté como nosotros estudiando acá sistemas de bombeo, porque esa altura se convierte la altura más las pérdidas. O sea, no solo la bomba no tiene que superar solo la altura a la que debe impulsar el fluido, sino que esa altura más las pérdidas de energía, ¿ya? Entonces, así el punto donde la curva del sistema interseca la curva característica de la bomba, o sea que existen dos curvas. Existe una curva que es la curva característica de la bomba, que es la que me da el fabricante, y existe otra curva que es la curva del sistema. Y la curva del sistema ya depende de mi requerimiento, es decir, depende de donde yo coloque mi casa de máquinas, que es donde va a estar guardadita la bomba, y hasta donde yo tenga que impulsar el fluido. Y todo lo que tenga que hacer en mi sistema de bombeo, es decir, accesorios que tenga que colocar, válvulas y etcétera, todo lo que tenga que hacer para llegar a ese punto de descarga. Esa es la curva del sistema. La curva del sistema está regida o está directamente correlacionada con las pérdidas por fricción y con las pérdidas por accesorios que haya en mi sistema, desde la bomba hasta el punto de descarga. Y bueno, entonces lo que yo debo hacer es como encontrar el punto óptimo. Entonces yo debo decir, esta es la curva que me da mi bomba, que es la curva característica de la bomba, y esta es la curva que yo desarrollo al ver las condiciones de mi sistema y las uno. Cuando yo las uno, encuentro un punto óptimo de operación. Y bueno, ahí reviso mi eficiencia. Si mi eficiencia es muy bajita, quiere decir que esa bomba pues no está cumpliendo con los requisitos de mi sistema, entonces debo cambiarla. Si esa bomba me da un punto en el punto de operación donde me genera un rendimiento alto, quiere decir, esa es la bomba que yo puedo utilizar para mi sistema. O sea, yo lo que voy chequeando es las curvas características de las bombas contra la curva del sistema para que ese punto de operación me dé una eficiencia alta. Bueno, obviamente a mayores pérdidas de energía, pues el flujo requiere mayor energía, pues eso entonces va a hacer que mi HM requerido sea mayor. Y lo otro importante que yo debo saber es que entre más caudal quiera transportar, pues esa bomba va a ir disminuyendo su HM. Entonces uno no puede como que ir a comprar la bomba y si ahí en la curva característica dice, te lo sube a 10 metros, sí, pero ¿qué caudal? ¿Cuánto caudal? Que pueda que tu caudal sea más o menos, ¿cierto? Entonces hay que revisar cuánto caudal y dependiendo de eso, pues tiene un HM mayor o menor. Entonces hay que diseñar la curva del sistema, que es la curva dependiendo de nuestras condiciones y esta, digamos que se refleja a través de las ecuaciones que les mostré anteriormente, o sea, de esta ecuación, digamos, esta es como la ecuación general. ¿Sí? Esta que les estoy mostrando acá. Esta es la ecuación general. Entonces vamos a hacer un ejemplo juntos. Dice, calcule la potencia que necesita el motor. Vuelvo y les digo, ustedes se van a preguntar por una bomba con determinada potencia o la consultan en su computador. Calcular la potencia que necesita el motor de la bomba centrífuga de la instalación definida en la figura, que les muestro la figura, para mantener el flujo permanente, o sea, una condición constante, ¿cierto? Entonces ahí sabría que tiene que ser una bomba centrífuga. Los coeficientes por accesorios en la tubería, ¿qué son? La 1 y 22. Los coeficientes por accesorio en la tubería de descarga suman 6,2. La tabla presenta la información acerca de la curva característica de la bomba acoplada al sistema. Para este caso de este ejercicio, digamos que nos dieron esta tablita así.
¿sí? Pero también puede ser que tú busques tu bomba, yo no sé si yo cambio. Aquí están viendo la presentación o ya ven mi buscador. Tu buscador. Listo. Entonces yo puedo ir, digamos, IHM, bombas. Entonces entro como acá. Y bueno, esto es una tienda de sistemas de bombeo. Yo voy productos y voy a bombas. Bueno, ahí le podía dar sentido. Entonces yo voy mirando, entonces digamos que me interesa, por decir algo, esta bomba. Ok, entonces yo digo esta, vean, está en descuento, entonces yo digo, bueno, pero yo quiero conocer la curva característica de esa bomba. Acá tengo, vea, su succión, tengo la descarga, tengo la altura, tengo caudal. Fíjate que dice caudal máximo, o sea, te puede llevar hasta 115 galones, a la altura máxima 80 metros, ¿cierto? Entra en 1,5, sale en 1,5, ¿sí? Motor trifásico, pues ya me habla más de la velocidad, la potencia, fíjate, el voltaje para ver si nos sirve, si tenemos la corriente necesaria, lo que pesa, gigante, 64 kilogramos, y bueno, las dimensiones. Pero yo necesito realmente revisar la documentación. O sea, ahí veo, fíjense la curva, yo le doy descargar, y acá me dice, esa es una motobomba centrífuga, uso general, línea high flow, monoblock eléctrica. Dice versión, rotor variable, diámetro máximo. Entonces me dice, vea, tiene de diferentes, tiene de 7.5 y 10 HP, de 5, 6, 7.5 y 10 HP para monofásica y esta para trifásica, que eso ya habla como de la energía. Modelos 15H, 5MW, pues son como los nombres que ellos tienen y por eso es que hay varias curvitas acá, ¿sí? Porque me están haciendo referencia a un modelo, a otro modelo y a otro modelo. Pues estos modelos cambian es de motor, ¿no? Entonces fíjate que pues este modelo me sube pues a mucho más altura que este otro modelo que acá, ¿sí? La velocidad son 3.500 revoluciones por minuto. Acá me dice la altura dinámica total en metros, o sea, me dice a cuánto me va a subir mi fluido. La succión en 1,5, la descarga en 1,5. Fíjense el NPSH. Lo primero que yo reviso el NPSH, si me cumple o no con las condiciones de mi sistema. Y acá pues veo una gama de los caudales. Este está en metros cúbicos sobre hora, por ejemplo. Nosotros que trabajamos metros, o que hemos trabajado hasta ahora con metros cúbicos sobre segundo, acá habla de metros cúbicos hora, pues tendría que yo hacer la conversión. Entonces digo, ese caudal, ¿cierto? Esta bomba, ¿a cuánto me lo lleva? Entonces este caudal, esta bomba, a esta altura, este caudal a esta altura, este caudal y así sucesivamente, ¿cierto? O esta bomba, pues a esta, entonces esta me queda muchísimo mejor. Pero entonces también reviso su aspiración. Esta es el mismo caudal, pero acá está en galones por minuto. Y acá el NPSH está en pies. Ustedes saben que esas son como más unidades del sistema inglés. Y pues nosotros trabajamos en unidades del sistema internacional. Entonces acá pues va a estar dada en metros. Entonces vamos variando el caudal y voy determinando la altura, que ya sería la altura la que ella me va a entregar o me va a llevar mi caudal. Entonces, bueno, esas son las que podemos revisar de ahí del fabricante. O nos pueden dar también una tablita como las que yo les puse ahí en la presentación. Así tal cual está acá. Entonces vamos a ver si entendemos. Nuestro ejercicio lo que nos dice es que necesitamos una bomba con qué tipo de potencia, ¿sí? Si tenemos en el sistema unas pérdidas por accesorios de 6.2, que sería como la sumatoria de K, y bueno, nos entregan esta bomba. Nos dicen como que utilizamos esta bomba. Eso puede pasar cuando
cuando, por ejemplo, ustedes van a una finca, llegaron los de Cortolima y entonces les dijeron a los señores que utilizaron la bomba que compraron en la ferretería, que les tenían que llevar los diseños donde les dijeran que esa bomba es óptima o no. Entonces nos toca rearmar los diseños, como de atrás para adelante. Lo ideal es que pues inicialmente uno haga el diseño y luego busque la bomba. Ya bueno, acá está la bomba que van a utilizar. ¿Cuál es este sistema? Entonces este sistema requiere un HT de 10 metros, ¿sí? Este es el sistema porque dice que miremos la gráfica, ¿sí? Entonces requiere un HT de 10 metros, es decir, desde la succión hasta la descarga, ese HT es de 10 metros. Y me dice que la longitud de la tubería, de toda esta tubería, es de 2000 metros, que tiene una rugosidad de 0,03 milímetros. Esta tubería, bueno, si es en PVC, pues ustedes ya saben que es de 1.5 por 10 a la menos 6 metros, y bueno, si es otra tubería galvanizado o alguna cosa así, pues hay que buscar la rugosidad. Y lo otro que nos dice es considere flujo turbulento o rugoso, es decir, que ya nos está diciendo que la ecuación que vamos a utilizar es la que 1 sobre raíz de f menos 2 logaritmo de e sobre d más 1.14, ¿cierto? Y mi ecuación general. Mi ecuación general es que el HM es igual al HT más pérdidas por fricción más pérdidas localizadas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar. Entonces, HM sería igual, acá voy a colocarlo en mi planteamiento, 10 metros, que es este HT, más C, voy a utilizar Darcy porque me dan la rugosidad y además me dicen que el flujo es turbulento rugoso, ¿cierto? Entonces coloqué yo 0.0827 por F, entonces ustedes me ayudan calculando el F, por favor, y ustedes ya se saben la ecuación. ¿Qué necesitan? E sobre D. El diámetro, ¿cierto? Nos faltaría el diámetro. El diámetro acá no está. Entonces me faltó colocar ahí el diámetro. Bueno, entonces el diámetro para esa tubería lo vamos a colocar de 200 milímetros. ¿Listo? 200 milímetros. Y me ayudan con el F. Y yo voy cambiando acá la longitud. El diámetro. Y sumatoria de que no la 15 a dieron. mí el F me da 0.012, pero no sé Sí, si a esto mí esté bien. también. Sí, a mí también me da 0.02. Vale, entonces vamos a poner. Muy bien, gracias. 0.012. Bien. Esta ecuación es la ecuación de la curva del sistema. ¿Se acuerdan? Ya miramos la curva de la bomba, que la podemos sacar por internet, ¿cierto? Ahí donde el fabricante o nos dan la tablita, pero lo otro es que yo necesito determinar la curva de mi sistema o el requerimiento de mi sistema. Entonces pueden ser varias cosas. Por ejemplo, si uno está en un predio, generalmente te dicen la dotación es de 0.5 litros por segundo. O sea, ya te dan un caudal estimado. Entonces, simplemente lo que harías es colocar el dato acá y ya está. Calculas tu HM, con ese HM te vas a la curva y revisas si para ese caudal cumple tu HM. Y fue todo lo que tuviste que hacer. ¿Sí? No sé si me hice entender. Cuando a mí me dan el caudal, es decir, me dicen su caudal de dotación es de 0.5 litros por segundo. ¿Sí? Entonces yo coloco 0.5 litros por segundo acá, resuelvo mi HM, me voy a mi bomba y digo, para 0.5, voy a colocar acá,
Para 0.5 litros por segundo, me cumple mi HM, que son 80 metros. Listo, súper bien, y calculo la eficiencia, que la puedo despejar porque esta bomba tiene una potencia, ¿cierto? Código, revisión, fecha. No la hice acá. La decía en la página, ¿cierto? La decía acá. Yo la leí, donde decía características. Que me volví. Bueno, vamos a meter a otro. Potencia, entonces 5 HP. Entonces, ¿yo qué hago? Coloco 5 HP, coloco peso específico, coloco caudal, coloco HM. Entonces, ¿cuál sería mi única incógnita? La eficiencia, ¿cierto? Porque ya he calculado caudal, es decir, es el requerimiento, he calculado HM, sé el peso específico y sé la potencia de la bomba. Entonces, si cuando yo me metí acá a revisar la curva de la bomba, ¿cierto? Encontré ese caudal y ese HM, entonces digo, ¿esa bomba qué potencia tiene? Tiene 5 HP, entonces, ¿con cuál sería la eficiencia que trabaja? Entonces, la despejo, y esa eficiencia me tiene que dar por encima de 80, y ahí ya estuvo el ejercicio realizado, ¿sí? ¿Sí me comprende? Ingeniera, Sí. ¿puede repetir de nuevo eso, por favor? Sí, mira. Tengo, digamos, no es este caso, porque este caso sería un caso más complicado. El caso más sencillo, necesito diseñar el sistema de bombeo para unos bebederos de un ganado, ¿sí? Entonces, me dicen, este es el tanque de almacenamiento y hay que llevarlo hasta este punto. Le digo, bueno, señor. Entonces, yo, mi cota, acá donde está, mi otra cota, y siempre esto es vertical, ¿no? Esto es una altura vertical. Entonces, la diferencia de esas dos cotas, de esas dos alturas, es el que me demanda este HT. Entonces, ya conozco ese HT. Resulta que ese HT fue de 10 metros. Más las pérdidas de mi sistema. Eso ya lo tienen clarísimo. O sea, todas las pérdidas que ocurren después de que sale la bomba hasta que llega ese tanque de almacenamiento. Por el caudal que ustedes necesitan llevar. Entonces, digamos que cuando son fincas así, les dan un caudal de dotación. Le dicen, solo puede aspirar 0.5 litros por segundo. Entonces, uno hace una obra de toma de tal forma que el vertedero solo capta ese caudal. Entonces, únicamente coloco pues ese caudal acá. ¿Eso qué resultado me va a dar? El HM, ¿cierto? ¿Sí? El HM. Entonces, yo ya sé el caudal, que es el requerimiento que tiene mi cliente, y el HM, que es lo que yo necesito que me descargue mi bomba. Entonces, me voy, reviso mi bomba, entonces yo digo, para este caudal, supongamos que el requerimiento les dije que era 0.5, bueno, 5 metros cúbicos por hora, supongamos. Entonces, para 5 metros cúbicos por hora yo necesito que suba a 80 metros. Digo, esta me sirve, perfecto, es esta la bomba, ¿sí? Entonces, voy y reviso esta bomba, qué potencia tiene. Entonces, me vuelvo y digo, tiene 5 HP. Ya como conozco la potencia, conozco el peso específico, conozco el caudal, conozco el HM, ¿qué es lo único que puedo despejar de la ecuación? Pues la eficiencia. Entonces, al despejar la eficiencia, sé si esa bomba es óptima o no, porque esa eficiencia me debe dar por encima del 80%. ¿Bien? Inge, pero Sí, entonces en señora, este caso gracias. nos tendrían que dar toda esta información, ¿no? ¿Cuál Nos toda? tendrían que dar El ya caudal. una curva de nuestra bomba, pero sí, ¿Cómo? pero nos tendrían que dar, digamos, la altura de nuestra bomba. Hasta cuánto abastece lo que tú acabas de Claro, tú explicar. conoces tu sistema, claro, tú vas donde el señor, cuando tú vas a una visita, el señor le dice, ingeniero, vea, yo quiero llevar el caudal de este punto a este punto. Usted dígame cómo hago.
Entonces usted dice, ah, bueno, señor, entonces usted se para acá y usted sabe esta, pone con su teléfono y entonces usted dice, esta es la cota y luego va hasta el otro punto y toma la cota y la diferencia de alturas. O lo puedes hacer con Google Maps también, ubicas los dos punticos y sabes la altura, ¿sí? Y lo mismo, el caudal, sí, claro, porque depende de cuánto le haya concesionado en el caso de una finca, Cortolima al señor, o cuánta agua le vaya a llegar, o cuánta agua el señor necesite transportar, ¿sí? O si es en un edificio, pues cuánta agua necesitas llevar del tanque subterráneo hasta arriba. Entonces, esos son datos que tú vas a tener. ¿Qué no tienes? Tu bomba, ¿sí? Eso es lo que tú puedes empezar acá a cacharrearle, a mirar cuál es la bomba que puede ser esta o puede ser una bomba más barata, ¿cierto? O puede ser que esta bomba no te cumpla, entonces te toca buscar otra, ¿sí? Eso es lo que tú tienes que empezar a buscar acá. Eso sí sería tu criterio de diseñador. ¿Me hago entender? Bueno, ingeniero. Sí, señora. Lo otro es que tú tengas disponible una bomba, ¿sí? Que el señor te diga, mira, es que yo tengo una bomba y necesito mirar si es eficiente o no. Esa es la pregunta que nos están haciendo acá. Nos dicen, mire, yo tengo la bomba con estas características, estos caudales y estas alturas. Entonces, yo necesito saber si es eficiente o no. Yo digo, ah, ok, entonces vamos a determinar el punto óptimo de operación. Entonces, lo que yo digo es, lo que hago es probar para estos caudales cuánto da mi HM. Entonces, pongo los caudales acá, los paso tal cual y calculo el HM. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner 0, ¿verdad? Entonces, mi HM, ¿cuánto me da? En este caso, mi HM me daría 10, ¿sí? 10. Bueno, en este caso, si yo quisiera calcular la eficiencia, pues entonces ya me toca revisar cuál es mi punto óptimo de operación, pero realmente la eficiencia la tiene cada bomba porque si ven que es una característica de la curva característica de la bomba. Entonces vamos a empezar acá como a iterar, ¿cierto? O a calcular pues esos valores. Estos son litros por segundo, entonces para 10 litros por segundo, ¿cuál sería mi HM? Entonces si me ayudan a calcular acá, pues básicamente es operar esto, sumarle los 10, ¿cuánto me daría mi HM? Para yo poder obtener todos los valores y con esos valores ya los pongo en una gráfica, los cruzo y determino mi punto óptimo de operación. ¿Alguien lo está haciendo? Sí, sí, señora, espera. Vale, gracias. Y me da como muy alto, me da 623.11.24. A mí también me da algo igual. A mí también. A mí también, a mí 20 también me da mil, igual. Ah, pero es Pero, más como por 71. metro. chicos, ¿en qué unidades posibles? Ajá, tenemos que pasar los litros. ingeniero. Acuérdense que en esta ecuación, ¿cuáles son las unidades de caudal? Ingeniera 72.03. Sí, da 7203. ¿Con punto 010?
No puedo creerlo. Con punto 010 me dio 10.62. ¿Cuánto? También 10.62. Ah, por ahí. 10.62. 10.62. Por ahí. 10.65. 10.62. Ok, muy bien, ahora sí. Esos son los datos. Sí, en 20 da 12,6, no sé. 12. 12,48. 48. Eso, 12,48. Bien. Y 15.58. exactamente. El otro 20. 19.93. 19,92. 19,92. Y 25.50. 25,50, sí. Listo. Ahora lo que voy a hacer es que esta gráfica la voy a cruzar con la que me dieron de mi bomba. ¿De acuerdo? Esta gráfica la voy a cruzar con la que me dieron de mi bomba. Le voy a tomar una fotico acá para que nos llevemos los datos. Y pues yo tengo una hojita en Excel, puede ser. Entonces vamos a poner los datos. Entonces tenemos 0, 10, 20, 30, 40, 50 y el que nos dio inicialmente la bomba, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner 10, 10.62, 12.48, 15.58, 19.92 y 25.50. Entonces, revisamos cuál es nuestro punto óptimo de operación. Yo acá no puedo insertar una línea. Entonces, bueno, entonces reviso si esta serie de acá, 0, 10, 20, 30, 40, 50, pues son mis caudales, ¿cierto? Estos de acá, acá están estas dos. Entonces tengo de 0 a 10, ajá, tengo 10, 20. Entonces esta es mi curva del sistema y esta es mi curva de la bomba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en dónde me cortó? Entonces, como este es, ¿qué unidad? Caudal en litros por segundo. Serían 30 litros por segundo. Y bueno, en esta escala estaríamos un poquito más arriba. De pronto una escala logarítmica nos ayudaría muchísimo más. Pero entonces vamos a decir 30 y no, un poquito más de 30 porque fíjense que el punto de cruce no está exactamente en 30. Bueno, no sé si acá puedo. Entonces acá revisamos, está un poquito más. Entonces podía ser un 31 litros por segundo. Entonces anotamos ese caudal, 31 litros por segundo. Y en HM tenemos, y esto es de 15 a 20, podemos decir que un 16 metros. Y un 16 metros. Entonces 31 litros por segundo y 16 metros. Ese sería el punto, este punto de acá es mi punto óptimo de operación para este sistema y para esta bomba, ¿sí? Para este sistema y para esta bomba. Entonces, como lo que me están pidiendo, ¿qué es? La potencia. Entonces voy a decir 9.806 newtons sobre metro cúbico. Es específico, ¿qué más va ahí? Por caudal 31, que serían .031, ¿cierto? Ok, metros cúbicos sobre segundo. Por 16. Sobre segundo. Por 16, ¿no? 16, ajá. Por 16 metros. Y acá voy a ponerle
que yo requiero una potencia por lo menos del 80%, ¿no? 0,80 sí. Ajá, entonces vamos a colocarle punto 80 y si me ayudan con la... Ingeniera, en esas unidades que tú colocarías, o sea que el resultado daría en watt. En watt. Listo. A mí me da 6079,72. Uy, pero A no mí me da entiendo. igual. Sí, 6079. 6.079, lo puedo Sí, colocar. 6.079.72. Así estaría yo bien. Sí, señora. Sí. Listo, entonces esto sería, esta sería, o sea que yo tendría que buscar una bomba con una potencia de 6.08 kilowatts, o sea que esa bomba que busqué acá no me está sirviendo porque tiene, bueno, tendría que hacer la conversión a caballos fuerza que es de 14 punto algo, bueno, esta sí serviría, ¿cierto? Pero tendría que hacer la conversión. Entonces, necesito una bomba con esta potencia. ¿De acuerdo? Entonces ya me voy para la ferretería a buscar una bomba de estas características y reviso de todos modos mi nivel positivo de aspiración para ver si me cumple o no. ¿Sí? ¿Preguntas? Listo, entonces ustedes van a hacer este ejercicio, se los voy a dejar ahí. Es básicamente, es muy parecido, solo que van a tener que buscar la curvita, así como la que yo busqué por internet, ¿vale? Se les voy a Ingeniería, dejar ahí y les envío entonces la presentación. Ay, esperen, entonces voy a parar esto también. No era, ¿dónde estoy? Ah, sí, acá. ¿Cómo es que lo tengo?